Hoy voy a hablar de la historia del Paraguay, un país muy bello por su historia y también un país muy importante para mí, debido a que mi madre y mis familiares son de allí. Es mi otra tierra. Bueno, en el año 6000 a.C. es donde llegarían los primeros ancestros de lo que se tiene registro, los Cainán, pero nos vamos a centrar más en los pámpidos. Eso vive en la región del Chaco, junto con los láquidos, salvo que estos vivirían en la región oriental, más hacia el sur. Por último, los amazónidos, otro pueblo indígena, viviría hacia la zona del río Paraguay. No obstante, la mayoría de la población se ubicaba entre el río Paraná y el Paraguay, debido a que era una zona muy rica en recursos naturales. Ya más adelante, en el siglo XV, antes de la llegada de los españoles, cabe recalcar el pueblo de los guaraníes. Gracias a su superioridad numérica, tenían el dominio de la agricultura y a un montón de cosas, como el dominio de la geografía de la región, aparte de que eran muy buenos luchando en un montón de conflictos contra otros pueblos indígenas. Llegando ya a 1524 y 1537, llegan a varios conflictos debido a la llegada de los españoles a América. Llevados por Alejo García, varias tropas españolas se movilizarían hacia el territorio incaico y tendrían acceso a minas de oro y a demás recursos naturales. Los colonos liderados por Pedro Mendoza se movilizarían también hacia el río Paraguay. Aquí se crearía el fuerte de Asunción, lo que hoy sería la capital paraguaya, Asunción, claro. En Argentina se crearía la gobernación de Nueva Andalucía, y que sería parte del Virreinato del Perú. Más adelante, España tendría más poder y sistemas de minas, explotando más los recursos naturales que habría en la zona. No obstante, Hernando Arias de Saavedra sería el nuevo gobernador de la zona, además de que la llegada de los jesuitas proporcionaría a los guaraníes su cristianización. De aquí llegarían las reducciones jesuíticas, donde de 30 pueblos autónomos, 8 estaban en Paraguay. Aparte de que los indígenas, aún así, conservaban su idioma y su cultura, como no, su idioma, el guaraní, el idioma que a día de hoy se sigue hablando en Paraguay junto con el español. En 1617 a 1776, de la Nueva Andalucía saldrían otros dos gobiernos, el Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y el otro, Gobernación del Paraguay, con capital en Asunción. Se crearían 3 nuevas ciudades, como Villarrica, Santiago del Jerez y por último Ciudad Real. Más adelante, en 1641, llegaría la batalla de Mororé, donde los banderantes, un tipo de piratas portugueses terrestres, llegarían al territorio paraguayo. Estos serían desterrados. Más adelante llegaría la Revolución Comunera del Paraguay, de 1721 a 1735, donde varios civiles paraguayos estarían contra Diego de los Reyes Balmaceda. A pesar de que no hubo mucho éxito, este sería el primer levantamiento americano de la zona. España también se repartiría territorios con los portugueses. No obstante, de las resistencias jesuitas saldría aquí las guerras guaraníticas de 1754 a 1756. Al final, esto acabó con los jesuitas siendo expulsados de la zona y los guaraníes abandonarían Misiones, siendo esta una batalla bastante desconcertante, la verdad. Bueno, en 1776 a 1810, del Virreinato del Río de la Plata se extendería más hacia la zona de Bolivia, Uruguay y también hacia la zona del norte de Argentina, siendo Paraguay una zona no controlada de este virreinato. En 1782 llegaría la Intendencia del Paraguay. Se crearían ciudades como Pilar, Curucuatí, Villarrica o Asunción.
Después del debilitamiento de España, debido a que Napoleón invadiría el país, llegaría la Revolución de Mayo, donde se crearía una junta destituyendo al rey, por lo cual se llevaría una expedición militar a Paraguay, sin éxito, por lo cual esto llevaría a la Revolución de Mayo de 1811, con la independencia del Paraguay. Llevado por Doctor Francia, de 1811 a 1840, se crearía la República del Paraguay. Doctor Francia sería un dictador perpetuo del Paraguay. No obstante, a pesar de esto, el Paraguay tuvo una independencia bastante estable, por lo que se ve. No obstante, Doctor Francia prohibió también el comercio por barco hacia Argentina, además de varias restricciones de ingreso y salida del territorio. No obstante, después de la muerte del Doctor Francia, llegaría a gobernar Carlos Antonio López, el nuevo presidente del Paraguay. Este tendría la Ley Administrativa Pública de 1844 y el Acta de Independencia del Paraguay. Además de que esta sería apoyada por Argentina. Este fortalecería el gobierno, el comercio y modernizaría la zona de infraestructura y educación. En 1862 a 1870 tomaría el poder Solano López. Este tendría buenas relaciones diplomáticas con Europa, sobre todo apoyado por Reino Unido, con su reconocimiento internacional y ayuda, además de que ayudaría mucho con la economía. No obstante, las malas relaciones con los vecinos llevaría a cabo una guerra civil en Uruguay. Bueno, esto aparte, llevaría una guerra civil ya en Paraguay, donde los colorados y los blancos, los colorados apoyados por Brasil y los blancos apoyados por Paraguay, se enfrentarían. De aquí, Paraguay capturaría un barco pesquero brasileño. Esto desencadenaría la guerra de la Triple Alianza, donde Uruguay, Argentina y Brasil se enfrentarían a Paraguay. No obstante, Argentina se uniría después de la batalla de Corrientes y Uruguay se uniría a la guerra después de que Venancio Flores, el líder del Partido Colorado, ganase la guerra, por lo cual el 90% de la población masculina paraguaya acabó falleciendo. Después de esto, se crearía la batalla de Acostañú, una de las batallas más tristes y desoladoras de todo el Paraguay, que debido a la falta de hombres, muchos niños paraguayos tuvieron que enfrentarse en la guerra. Además de que las tropas enemigas, brasileñas, uruguayas y argentinas, quemarían un hospital con militares heridos. Más adelante, en 1870-1932, a una nueva etapa de la que hablaré, Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, perdería un montón de territorios en disputa con Argentina y Brasil, aparte de que su economía estaría muy mal. Además de que se crearían nuevos partidos como el Colorado o el blanco, el liberal. Además de otras 3 guerras civiles, una en 1904, una en 1911, que duraría hasta 1912, y otra en 1922. El Partido Colorado gobernaría de 1886 a 1904, con Eduardo Saarer, que subiría la economía gracias a la Primera Guerra Mundial. No obstante, las malas relaciones con Bolivia llegaría a la Guerra del Chaco de 1932 a 1935 por una guerra en disputa por la región del Chaco. Después de 3 años de duras operaciones por ver quién gobernaba en la región del Chaco, Paraguay salió victorioso. En 1947, aún así, había un montón de desestabilidad política y aparte había un montón de terrorismo en la zona. Además de que se crearían nuevos partidos políticos, con el Partido Revolucionario Febrerista o el Partido Comunista Paraguayo.
esto llevaría a una guerra civil de 1947, donde el Partido Revolucionario Febrerista, junto con el Partido Comunista y el Partido Liberal, se enfrentaría contra el Colorado y contra el gobierno. Estos últimos saldrían victoriosos. No obstante, llegaría una dictadura, la dictadura de Alfredo Stroessner. Esta duraría del 54 al 89. Su dictadura se conocía por tener mucha represión, aparte de tener también, pues básicamente, reforzó el gobierno, claro, y también se abrieron nuevas empresas como ESAP o diferentes empresas nuevas públicas para el Paraguay. Aparte de que la economía subió, aún así había mucha pobreza. No obstante, un golpe de Estado en 1989 por Andrés Rodríguez, apoyado por Estados Unidos, derogaría a Stroessner, siendo Rodríguez el nuevo presidente. Llegaría la transición democrática del marzo paraguayo, 1999, donde María Argaña, con su homicidio, sería acusado Lino Oviedo y el actual presidente del Paraguay, Cubas Grau, el actual presidente de aquella época, claro, que este último dimitiría. Así, tomando el poder Fernando Lugo. Este crearía un nuevo partido, Frente Guasú. No obstante, se le acusaría de llevar mal el gobierno, por lo cual dimitiría también. Además de que los gobiernos paraguayos se tienen que enfrentar a día de hoy todavía con un partido terrorista que sigue campando sus anchas por Paraguay. Entonces el Partido Colorado volvería con Horacio Cartes y Abdo Benítez, el anterior presidente de Paraguay. De hecho, con la vuelta de la democracia al país, se levantarían las sanciones anteriores, como la llegada de nuevas empresas como Mercosur. Además de que en las nuevas elecciones de este 2023, con Santi Peña, el nuevo presidente de Paraguay, se alzaría al poder. Y bueno, ya hemos llegado a la actualidad de este maravilloso país. Y la verdad, muy bello para mí y sinceramente, bastante interesante. ¿Qué te ha parecido a ti y qué otro evento habrías incluido en este vídeo? Como siempre, dale a like y suscríbete para no